FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal, Luz y Jorge? Muy buenos días para todos. Bueno, un día épico. Me parece que un día para hacer historia, no solamente en cuanto a esta ley de IVE, interrupción involuntaria del embarazo, sino también primer día de vacunación aquí en Argentina y además el oficialismo que aspira a convertir, como decíamos, esta ley en ley este proyecto, ¿no?, de la movilidad jubilatoria. Sí, va a ser un día muy intenso y con la ilusión de poder tener ya una fórmula de movilidad para que a partir de marzo los jubilados dejen de recibir aumentos por decreto y reciban el aumento que les corresponde. O sea, yo nunca estuve de acuerdo en ningún gobierno que los aumentos fuesen por decretos, pero hay situaciones económicas que llevan a tomar determinaciones que resultan no ser quizás las que uno quiere. Pero tener una ley de movilidad donde uno pueda proyectarse y tener la certeza de cuál va a ser el aumento que van a recibir cada 3 meses, porque es algo que se cambió. Recordemos que el dictamen primitivo del Poder Ejecutivo, el proyecto enviado, hablaba como era la ley anterior, la 26.417, que era aumento semestral. El presidente de la Nación oyó a los jubilados que estaban disconformes con que lo recibiesen cada 6 meses, porque estaban acostumbrados a ese aumento cada 3 meses, y bueno, modificó el proyecto, al igual que en el Senado de la Nación. La vicepresidenta planteó que no era el mismo proyecto que había estado vigente entre el 2009 y 2017. Yo ya había planteado mi postura días anteriores, que no estaba de acuerdo que quedara fuera la variación del INDEC, porque en salarios, porque tomaba solamente el RIPTE. Antes era el RIPTE o el INDEC el que daba un porcentaje superior. Esto ya se incorporó. Se modificó y se anuló el 5% a cuenta, que para mí era restar, no era beneficioso para los jubilados, también se modificó. Y bueno, sí, recordemos que es la propuesta que había elaborado ya Cristina, o sea, está basado en esto con modificaciones, sí, pero que había dejado sin efecto el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Exactamente, una movilidad que realmente la gente que hoy critica, y yo entiendo que escuchen, muchas veces la gente escucha y le hace caso a su espacio político porque defiende su espacio político y no está de acuerdo. Yo soy del Frente Renovador, dentro de la coalición del Frente de Todos, pero ante todo soy previsionalista. ¿Me equivoco? Sí, me equivoco, y asumo cuando me equivoco, y cuando se enoja la gente conmigo por alguna decisión que he tomado, lo entiendo y no le cuestiono ni me enojo, por el contrario, acepto mis errores porque soy humana. Pero la verdad que decir que anular la fórmula que durante 9 años un solo año quedó equilibrada, pero el resto de los años dio aumentos superiores a los salarios, donde quizás el asalariado recibía un 28 y el jubilado acumulado recibía un 33. Claro. Entonces, anular una fórmula que durante 8 años superó a la inflación en un 26% y poner una fórmula donde perdieron en 2 años el 20%, la verdad que no me parece lo coherente. Y además la historia mía previsional me ha demostrado en los hechos, no en los dichos, que cuando se aplicaban movilidades en base a salario y recaudación no había juicio, y cuando se dejaba de aplicar se generaban los juicios. Bueno, la verdad que durante el 2017 peleé mucho para que se mantenga esta fórmula. No fui escuchada, se aprobó porque ellos dicen, bueno, nosotros éramos minoría, pero tenían espacios afines al oficialismo de ese momento y lograron aprobar una fórmula que perjudicó a los jubilados. Simplemente digo, cuando la inflación se dispara y vos tenés una inflación que te aplican por el año anterior, y yo este año estoy asumiendo todos los aumentos de los alimentos, de los servicios, como hubo, de la inflación que se dispara, de todo lo demás, pero yo ese aumento de esa inflación la voy a recibir el año siguiente. Es lo que digo yo, la liebre que es la inflación se disparó y yo aumento jubilados, voy corriendo detrás y no la alcanzo nunca. Entonces, por más que me pinten que hay que dar por inflación, ya lo dijo el juez Faciolo en su presentación en las reuniones que se hicieron en la bicameral. La inflación no es sustitutivo del salario y en el haber jubilatorio.
la movilidad pertenece a la sustitución del haber jubilatorio a la sustitución del salario en actividad. Entonces, para dar una movilidad hay que tener en cuenta el salario, no la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque la fórmula anterior no fue declarada inconstitucional. O sea, la oposición que diga lo que quiera decir, pero yo me remito a los hechos y a la experiencia que tengo desde el año 79 de haber empezado a trabajar en las cajas de jubilaciones y pasé por todos los gobiernos, claro, y por todas las fórmulas y por todo lo que se dejó de aplicar y de todos los juicios que comenzaron en el año 80. Así que por eso es que defiendo la fórmula. Y les digo, y me comprometo a toda la gente de Matanza, porque yo soy de Matanza, vivo en Villa Insuperable, la gente me conoce. Si esta fórmula a diciembre del año que viene, no, o a noviembre, digamos, no fue beneficiosa, yo presento mi renuncia. Así nomás lo digo. Mirta, ¿y qué pensás cuando escuchás desde la oposición decir que esto es un ajuste a los jubilados? Que no tienen elementos, entonces buscan un discurso. El discurso es decir el ajuste. Y parece que tienen amnesia, tendrían que ir a un médico. Yo lamentablemente tengo muy buena memoria, digo lamentablemente porque a veces es perjudicial recordar muchas cosas, pero recordemos que cuando se votó la ley de movilidad por inflación, pedido por el Fondo Monetario, el ajuste era de 100.000 millones de pesos. Después se ajustó en 70.000 millones de pesos. Entonces se olvidan que la movilidad que ellos aplicaron hizo un ajuste de 70.000 millones de pesos que iban para las provincias, de los cuales a la provincia de Buenos Aires le dieron 40.000 millones de pesos. ¿Se olvidan de eso? ¿Tienen amnesia? Donde yo viví una situación especial con una diputada de Chubut que estaba sentada delante mío llorando porque desde su provincia la llamaban porque le habían informado desde el gobierno, Marcos Peña, que no estaba sentada en su banca para aprobar esa ley. Entonces, ¿de quién hablan del patoterismo? ¿De quién hablan del ajuste? ¿De quién? ¿Tenemos amnesia? Eso, ¿no lo tomaron en cuenta? ¿Se cree que yo me olvidé? Yo no me olvidé, la gente seguramente se olvidó. Ahora dicen que con ello estuvieron lo mejor, los jubilados. Se olvidaron que cuando se disparó la inflación, el gobierno anterior le dio a un bono, 2 veces bonos a la asignación universal y a los planes sociales. ¿Está mal? No, no está mal. Pero a los jubilados no les dio nada, porque tenían jubilación, dijeron. Porque tenían jubilación. No les dieron bonos. Este gobierno que decretó una emergencia y que realmente dio aumentos por decreto, el cual, si me preguntan como previsionalista, no puedo estar de acuerdo, pero hubo que hacer por situaciones. Pero le dieron 3 bonos, 2 de 5.000 y otro de 3.000, para paliar en el caso de los saberes mínimos la situación trágica. Nos olvidamos que cuestionan que hay mucha gente sin trabajar. ¿Tienen amnesia esta gente cuando no recuerdan que el gobierno dejó 900.000 planes sociales en el 2015 y ellos dejaron casi 3 millones de planes sociales? ¿Se olvidan de eso y saben por qué lo hicieron? Para que no vayan a golpear allá, o no vayan a cerrar Hay un dirigente social, que no voy a dar el nombre, que cuestiona a Desarrollo Social exigiéndole determinadas cosas y que después dice, bueno, al final con Mauricio Macri conseguíamos más cosas. Entonces basta de hipocresía y basta de mentiras. Entonces no hay que tener amnesia, hay que recordar las cosas que hicieron, hay que ser objetivo y aceptarlas. Que ellos tengan un programa económico diferente a lo que tiene este gobierno es entendible y aceptable. Decir que ellos quieren gobernar y darle más al que tiene más porque trabajó más, porque aportó más, y los que tienen pocos que se arreglen, bueno, es un programa de ellos, aceptarlo, pero venir a decir ahora que nadie puede vivir con 19.000 pesos, que es una miseria, que el gobierno no hace nada, yo me pregunto, ¿qué hicieron ellos por los 14.000 pesos de haber mínimo que tenían 4 millones de jubilados? Que me expliquen qué hicieron. ¿Por qué no incorporaron en la reparación histórica determinar un haber mayor para el haber mínimo?
y no lo hicieron. ¿Por qué le echan la culpa a un gobierno? Es un problema no de este, ni de ellos mismos, ni de los anteriores, es histórico, que tendrá que verse y analizarse. Pero la verdad, no tienen autoridad moral para hablar de los saberes mínimos, porque ellos tuvieron la oportunidad en la reparación histórica de modificarlo y no lo hicieron. Mirta, para cerrar y bueno, tratar de dar un significado y para que la gente entienda qué es lo sustancial, ¿no? En este cambio, empalmar los meses de enero, febrero y marzo, que estaban afuera de esta actualización, y como decíamos, ¿no? Esto de que los aumentos previsionales sean trimestrales, por lo que habrá 4 incrementos por año, ¿no? ¿Esto es así? Exactamente, se anuló el 5% a cuenta, o sea, van a recibir la totalidad de lo que genere la fórmula, se va a dar, como bien decís, en forma trimestral, y lo que se incorporó a la fórmula es que el 50% que habla de la variación de los salarios se incorporó, antes tenía el RIPTE, ahora tiene RIPTE e INDEC, el que dé más alto, el de paritarias más alta, y esto es beneficioso, porque recordemos que cuando hay muchos gremios donde tienen cláusula gatillo ante el hecho de que aumente el consumo, se dispare la inflación o demás, esto también va a beneficiar a la hora, porque la inflación está incluida en ese aumento de paritarias mayor al momento de determinar la fórmula. Ya no es uno solo el RIPTE, que es de trabajadores estable, que quizás siempre es más bajo, sino está el del INDEC, el de paritarias más alta, y ese es el que se va a tomar. Bien, perfecto, Mirta, muchas gracias, y bueno, a las 11 arrancan, ¿no? En realidad no arrancan en las reuniones, pero estamos citados a las 13 horas para ya empezar la sesión. Bien, perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.